Bueno, muy buenas tardes. Estamos en las cátedras de Recursos Culturales 2 y Patrimonio Cultural Turístico 2 también. Ahí dice turístico, pero no es así, ya lo corregimos. Correspondiente a la carrera de licenciatura en turismo y de guía universitario de turismo. Bueno, lo que vamos a desarrollar en el día de la fecha es, si bien el encabezamiento dice arte argentino del siglo XX, sabrán comprender que es una enormidad hablar del siglo XX, así que vamos a hacer una serie de recortes. Y vamos a enfocarnos en la pintura del siglo XX en el Río de la Plata. ¿Por qué razón? Bueno, porque después de ese largo proceso de consolidación republicana a lo largo del 1800, Buenos Aires va a surgir como un epicentro económico-cultural que va a aglutinar la mayoría de las expresiones artístico-culturales. No es que no hayan existido en el resto del país, pero sinceramente son minoritarias en relación a los cines, las publicaciones de arte, los museos, las galerías independientes que se forjan en el Río de la Plata, sobre todo después de la primera década del 1900. Bien, para organizar este largo teórico que vamos a ir desarrollando de la manera más lenta y recursiva posible, sepan ustedes que está hecha en base a una selección y recortes en función de los momentos más particulares que van del 1900 al 1970. No desarrollamos más allá del 70 por una cuestión de tiempo y de espacio, ¿no? Pero bueno, el recorrido del teórico actual lleva esos subtítulos. Vamos a arrancar viendo la posición que tuvieron los artistas en general a principios del 1900, con una clara oposición a quienes fueron los primeros modernos. Primeros modernos fueron aquellos pintores de fines del 1800, finiseculares, que algunos nombres, Ángel de la Valle, Sívori, de la Cárcova, y esa oposición se hizo a través de una búsqueda de distintos lenguajes artísticos y por otro lado en el ejercicio real de las políticas artísticas. Me refiero a, por ejemplo, la dirección de museos, la dirección de publicaciones. Entre el 1900 y el 1920 va a haber una discusión que no se va a agotar, pero va a ser muy frecuente en cuanto a búsquedas y discusiones sobre qué es el arte nacional. Si bien eso no está resuelto ni hasta el día de la fecha, esas discusiones, esas confrontaciones que operan en este periodo van a llevar la voz cantante. Hacia 1924 hay un hito que es una muestra que se da en una galería, la Galería Whitcomb, donde expone por primera vez un artista argentino, Emilio Petoruti, que había pasado más de una década formándose en Europa. Petoruti, siendo muy joven, se consagra en Europa, en Italia, básicamente amparado por los artistas futuristas. Sin embargo, el año 1924, cuando expone, fue una exposición que dividió profundamente a artistas y críticos de la época, pero marca un desembarco de la vanguardia en la tradición argentina. La década del 30 ya va a mostrar una consolidación de esa modernidad. Los distintos lenguajes que se van a traducir van a oscilar entre el surrealismo, las expresiones figurativas, pero dentro de los cánones ya de las
las vanguardias, ¿sí? Va a haber una readaptación de la tradición con los elementos modernos. Y eso va a quedar vigente definitivamente. Va a estar muy marcado el enfrentamiento o el condicionamiento del arte con la política. Me voy a referir a la Guerra Civil Española, del año 36 al año 39, la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y el arte, bueno, va a estar presente en esas discusiones político-estéticas. La década del 40 va a ser harto importante para la historia de la pintura argentina, porque por primera vez las vanguardias no vienen de afuera hacia acá, sino que se generan vanguardias en el Río de la Plata y son adaptadas a nivel internacional. Esas vanguardias van a surgir con una revista, la revista Arturo, pero están concretizadas a través de lo que se conoció como MADI, lo que se conoció como arte concreto, invención y el perceptismo, pero son vanguardias de cuño argentino, ¿no? Rioplatense, porque muchos de los artistas que participan en estos sucesos son uruguayos. La década del 60 también va a ser una década estremecida por las discusiones políticas a nivel internacional, y va a haber una fuerte puja entre la recuperación de la figura. Vamos a tener un movimiento que se va a conocer como la nueva figuración, y el informalismo. El informalismo ya lo vimos cuando vimos las vanguardias, las segundas vanguardias. Recuerden ustedes que el informalismo, más que preocupaciones tradicionales, para un artista informalista lo que importaba era el material. No la forma, no la figura, no la línea, no las cuestiones tradicionales, sino esos nuevos materiales que se incorporaban al arte. Materiales descartables, cartón, arpilleras, brea, bien. Y voy a terminar la clase haciendo referencia a autores que marcan los 60 a los 70, en algunos casos tienen vigencia hasta la actualidad. León Ferrari, por ejemplo, muere en el 2013. Y bien, este va a ser el esquema de el desarrollo del teórico actual. Y damos inicio ahorita nomás. Bueno, para refrescarnos, las obras que cierran la pintura argentina del siglo XIX van a estar marcadas por el realismo social, el romanticismo. Muchas de estas obras son hechas por artistas argentinos en Europa y después traídas a Argentina, y se los considera como los primeros modernos. Hay mucho de realismo social desde el punto de vista de las corrientes estéticas del 1800. Sin embargo, la aceptación de estas obras en los círculos locales es casi nula. Si vieron El despertar de la sirvienta, que es este cuadro de Sívori, sabrán que este tipo de desnudos no era aceptado por un público argentino no acostumbrado a las innovaciones técnicas, ¿no? Bueno, este cuadro se lo repudió, se lo debió exhibir atrás de un biombo. Es decir, el público no estaba adaptado por este tipo de cuestiones. Sí estaba adaptado, preparado, mejor dicho, para este tipo de obras. La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle. Saben ustedes que este cuadro es un cuadro reivindicativo de alguna manera. De la Valle estaba casado con una estanciera, y este cuadro, pintado en 1884, un lustro después de la campaña al desierto, es considerado una reivindicación de esa campaña al desierto. Pero lo traigo a colación por el mensaje social político que está inmerso en esta obra. La oposición de Sarmiento, sarmientina, civilización y barbarie, están presentes acá. El campo es lo salvaje, el campo es lo hereje, el campo es lo bárbaro, lo oscuro, lo infiel, y la ciudad es lo civilizado, lo cristiano, lo blanco. Bueno, esta oposición campo-ciudad vamos a ver cómo en pocos años va a ser revista
en función de los cambios sociales, políticos e ideológicos que va a sufrir la Argentina del 1900, la Argentina del siglo XX. Ténganlo en cuenta, sobre todo cuando veamos la década de 1920. Bien, algunos hechos, algunos tópicos trascendentales que me gustaría marcar de los inicios de siglo son estos. Entre 1880 hasta el 1916 se van a repetir los gobiernos conservadores. Así se conoció a, bueno, las presidencias de Roca, Sáenz Peña, perdón, Roca, sí, Sáenz Peña, marcados por el fraude electoral. Recién en el año 16 se va a... La ley Sáenz Peña va a implementar el voto universal. Hasta 1916 el voto se hacía de manera cantada, no existía padrones, y era muy fácil obtener una elección simplemente robándose las urnas. Bueno, año 1902, el Congreso de la Nación publica una ley, promulga una ley, la ley 4144, que establecía la ley de residencia. Por esta ley se podía subir un barco y deportar a cualquier extranjero que se considerase peligroso. ¿Por qué lo marco? Porque bueno, fíjense ustedes, desde la ley Avellaneda, que llama a poblar, Argentina tiene que ser poblada por migrantes, se suceden apenas 40 años para que tiempo después ya la clase gobernante estuviera intentando sacarse de encima esa migración que había logrado traer. La migración va a cambiar el panorama artístico argentino, lo vamos a ir viendo. Porque, bueno, la mayoría de los pintores que nosotros vamos a ver son hijos de migrantes o son migrantes. Hay una fuerte presencia, no solamente del aporte humano, sino del aporte artístico que hace. Hay un hecho que al festejarse los 100 años de la independencia, se suceden todo el año, es un año de festejos por el centenario, y ese hito en la historia de nuestro país va a estar marcado por discusiones de tipo artístico. ¿Qué es un arte nacional? Un país en búsqueda de su identidad. Vamos a hablar de un arte de mezcla, pero son por demás interesantes las discusiones que se suceden en torno a el arte nacional. ¿Por qué razón? Porque toda república que se precie de república y que se precie de república moderna debe estar a la altura artística de cualquier nación desarrollada de la tierra. Esto significa tener teatros, tener óperas, tener un arte nacional, y eso va a marcar los fastos del centenario, como se conocieron a los ampulosos festejos que se dieron durante todo el año. Hay un hecho que hace creer a Argentina como un verdadero paraíso, que es la no intervención en la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14. Bueno, en el 16 ya empieza a operarse los argentinos empezamos a votar con el voto universal, que no es universal porque las mujeres recién van a poder votar en el año 1952, 36 años después. Y por primera vez, gracias a ese voto universal entre comillas, va a acceder al poder un partido popular de la mano del caudillo radical Hipólito Yrigoyen. Se llamó radical al partido porque fue un movimiento que surge a fines del 1800, es un movimiento popular y es un movimiento radical, es un movimiento que participa en los combates armados y en las discusiones políticas, no exentos de sangre. Y en el 30 se va a iniciar una tradición argentina que son los golpes militares. Periódicamente, desde el 30 hasta el año 76, no hubo
gobiernos populares que pudiesen terminar su mandato, salvo el gobierno del 46 al 51. El resto fueron derrocados por golpes militares. Año 30 se lo conoce como a la década en sí como una década infame. El crack de la bolsa de Nueva York, de Estados Unidos, en el año 29, va a provocar una crisis económica a nivel mundial. La Argentina no va a poder abstenerse de esa crisis, y las hambrunas y los conflictos sociales están al pie de la letra, están presentes en todo momento. El 30 es la época donde Discépolo escribe el Cambalache. Son los momentos donde el mate engrupa el hambre, una muchacha se vende por un café con leche. Es muy común tomar mate con hierba secada al sol, y en esos momentos Discépolo escribe que el mundo fue y será una porquería. Bueno, hay toda una serie de hechos sociales, por ejemplo, una huelga de conventillos, año 1907, y hay represiones que hasta el día de hoy no han sido saldadas. No se sabe en la llamada Semana Trágica, año 1919, cuántos muertos hubo en función de huelgas que arrancan en los talleres Bacena, que eran talleres de Buenos Aires, por un reclamo en las mejoras salariales de los obreros que terminan en un verdadero baño de sangre. Los reportes oficiales dicen que hubo cerca de 600 muertos, parece que son 7 veces más. Los presos en todo el país fueron cerca de 4.000. Bueno, todo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las fuerzas populares que intervienen, anarquistas, socialistas, comunistas, van a tener un papel decisivo en la historia del arte de la época. La mayoría de anarquistas, socialistas, comunistas utilizaban, creían en la formación estética del ser humano. Por esa razón es común la fundación de escuelas populares, de clubes y talleres de arte. No pocos artistas que vamos a ver se formaron en los talleres por ejemplo, el taller de arte de Unión y Benevolencia, que era un taller anarquista, o leyeron o vieron las primeras pinturas en alguna biblioteca popular. La Patagonia también tiene un hito sangriento, que es la Semana Trágica, la Patagonia Trágica. 3 años después de la Semana Trágica, los peones de los campos de las estancias de la Patagonia hacen huelga pidiendo algunas mejoras y se estima que hubo cerca de 2.500 muertos, ¿sí? Bien, y desde el punto de vista artístico vamos a ver cómo se dinamiza la vida a través de galerías, crítica de arte, revistas especializadas. Ahí estamos viendo revistas que fueron icónicas en la época: Martín Fierro, Proa y Claridad. Va a haber una verdadera expansión del mundo del arte en la década del 24. Bueno, con estos hechos trascendentales vamos a arrancar hablando de esto. Bueno, estas son algunas imágenes de los fastos del centenario. Fue una verdadera conmoción a nivel social. Se festejó el siglo de independencia, el siglo de ser república, y esto atemperó los ánimos para propiciar el desarrollo de un arte nacional. Bueno, lo que están viendo arriba es el famoso pabellón argentino. Ustedes lo vieron, era una construcción de hierro típica de la Revolución Industrial, que fue el pabellón argentino que la República presenta en la Exposición Internacional de París a fines del 1800. Y abajo estamos viendo el pabellón paraguayo, que interviene, es el único país latinoamericano junto con el argentino que tiene un pabellón propio. Bien, ¿cómo era la sociedad? Bueno, la sociedad empieza a modernizarse, y esto no es menor en la historia del arte. ¿Cómo se da esa modernización? Bueno, a través de
La lectura de diarios, hay diarios que son ya tradicionales, por ejemplo La Prensa de la Nación, que habían sido fundados casi 50 años antes. Sin embargo, empiezan a intervenir diarios vespertinos o nocturnos, como La Razón, el diario Crítica, y la sociedad, que ha crecido demográficamente de manera espectacular, se informa a través de estos diarios. Es decir, que el público que uno encuentra en el 1910, 1920, es un público que tiene mucho más acceso a la información. Y hay un dato por demás importante, es que estos diarios destinan, arranca La Nación, sigue La Prensa y después el diario Crítica, destinan suplementos o partes dedicadas a la crítica del arte. Críticos europeos son corresponsales de estos diarios y publican periódicamente alguna crítica de arte. Esto de alguna manera democratiza democratiza el arte para el público. El público se entera de exposiciones en Europa, análisis de cuadros de los pintores modernos, de las primeras vanguardias, es decir, es un público que empieza a educarse en las cuestiones artísticas. Piensen ustedes en aquel catalán que en el año 1829 trajo al puerto de Buenos Aires 600 obras y se retiró para vender, era un marchand, y se retira un año después sin haber vendido solo uno. Para el desarrollo de arte, nosotros sabemos que son necesarios algunos elementos básicos: un público consumidor, mecenas, talleres, academias, lugares de exposición, cosas que a lo largo del 1800 no hubo en la República y aparecen, aunque de manera limitada, pero aparecen. Bien, aparte del diario, empieza en el año 1920, se transmite desde la azotea del Teatro Argentino, el primer programa radial, año 1920. A los pocos poseedores de radio que había en ese entonces, pero este aparato va a ser rápidamente difundido y primero se pasaban ediciones musicales y luego se fue complementando con larguísimos radioteatros e informativos que mantenían a la población informada. Hubo hechos, estamos llegando a el siglo donde las masas tienen participación. El siglo XX es el siglo de las masas. Se masifican algunos deportes, el fútbol por ejemplo. ¿Por qué digo que se masifican? Porque el fútbol era un deporte restringido a los ingleses. Lo que viene arriba es el club Alumni. Alumni era un club inglés que fue campeón los 8 primeros años de la historia del fútbol profesional argentino. Era un deporte cerrado, un deporte de élite, que a partir de la incorporación de las masas al deporte surgen los clubes que hoy en día son comunes para nosotros, Boca, River, Huracán. Pero fíjense ustedes que los nombres remiten a un pasado inglés: River Plate, o sea, Río de la Plata; Boca Junior, Boca relacionado con la Boca del Riachuelo. Bueno, la historia del fútbol es por demás interesante, está muy ligada a los procesos sociales, históricos del país. Bueno, el público también, aparte del radioteatro, frecuenta el cine, el cinematógrafo. A partir de la década del 10 es un fenómeno que comienza a ser masivo, sobre todo en el Río de la Plata. Semanalmente el público concurría a los matinés, o sea, tenía acceso a los grandes actores de Hollywood de la época. Estas son, seguramente no habrán visto estas películas, pero son el arte del cine es algo que la multitud conoce, disfruta y suele ir, como los nuevos héroes que son los ídolos los artistas de Hollywood. Bueno,
todo esto lo traigo a colación para que vayan viendo cómo la mentalidad del público en general cambia. Ya no estamos con la mentalidad de la gran aldea, de una tradición prácticamente provinciana, cuya única diversión era juntarse a tocar el piano o bailar un minué. Recuerden, si no lo vieron, lo buscan, a esa acuarela de Emerick Essex Vidal en minué, y bueno, esa era la diversión de la colonia y a lo largo de todo el 1800, que es reemplazada por esto. Ya el lenguaje que hablamos es un lenguaje de modernidad. Bueno, los gobiernos radicales que se suceden tres, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. En estos momentos hay una... al no haber participado también en la guerra del 14, se vive una gran confianza, un ambiente positivo. Se cree que Argentina es el granero del mundo, que es un país de muchísima prosperidad. Decíamos entonces que se vivía un periodo de relativa calma y optimismo. Bueno, esos son algunos movimientos que sacuden las décadas. El movimiento de la huelga de las escobas se conoció como una gran sublevación de la gente que vivía en conventillos. Prácticamente el 25% de la población vivía en conventillos por el aumento exorbitante de alquileres. Acá estamos viendo imágenes de la Patagonia Trágica. Esos son huelguistas, peones patagónicos que, bueno, que son, la mayoría son encarcelados y fusilados y enterrados en fosas comunes. Bien, esas son imágenes de la Semana Trágica en el año 19 en Buenos Aires, cuando el país se alza en vilo por reclamos de tipo sindical y terminan en un verdadero baño de sangre, ¿no? Bueno, y esto tuvo repercusiones, pero fueron repercusiones bastante aisladas. No, ahí están viendo, bueno, manifestaciones que eran muy común. Abajo lo que están viendo es un grupo de prostitutas patagónicas que se negaban a atender a los soldados después de la masacre que hicieron en Patagonia. Pero bueno, Argentina no vivió lo que vivió el resto del mundo, es decir, no hubo una revolución bolchevique como se esperaba, no hubo una revolución mexicana como sucedió en el país del norte. Argentina siguió por su rumbo y desde el punto de vista artístico se sucedieron una serie de elementos que fomentaron la producción artística. El Museo Nacional de Bellas Artes, ustedes saben que se había creado a fines de 1896, está seguido por toda una serie de salones, el más importante tal vez oficial, el Salón Nacional de Bellas Artes. Había una academia argentina de Bellas Artes. Había publicaciones, muchas revistas artísticas que combinaban la crítica y el arte y la política. Circulan por las calles de las ciudades que se están modernizando. Hay galerías particulares que ofrecen arte, hay un público que consume arte, y esa es una lista acotada de las galerías y los salones más importantes, ¿no? Salón de Bellas Artes, en el 14 se forma un contrasalón, que es el Salón de los Rechazados, también el Salón Libre, tiene esas características, igual que el Salón de los Independientes. Y el salón que se crea cuando en el 32 La Plata festeje su cincuentenario de creación, ya va a tener un lenguaje completamente nuevo. Bien.
En el campo del arte hubo una discusión permanente en las dos primeras décadas entre la búsqueda de identidad y el nacionalismo versus el cosmopolitismo. La búsqueda de identidad estuvo relacionado con todo el contexto anterior. O sea, una república que necesitaba forjar una idea de sí misma, una imagen, y esa imagen tenía que estar acompañado con un elemento de la civilización, como eran los museos, las óperas, los cines. Y en esa identidad se forja se abre una disputa que es el nacionalismo versus el cosmopolitismo. Eso lo vamos a ir viendo de manera. Y estos son en las primeras 4 décadas los movimientos más importantes. Vamos a ver que hasta la década del 40 no va a haber una vanguardia tal cual nosotros la estudiamos en las vanguardias europeas. Son en algunos casos agrupaciones, en algunos casos cafés. Florida y Boeda, por ejemplo, eran dos cafés donde artistas de disciplinas diversas se sentaban a crear, a discutir, a programar. Y las líneas estéticas que se van delineando, bueno, arrancan del impresionismo y llegan al arte no figurativo. Vamos a hacer referencia a tal vez las más importantes, las más conocidas, aquellas de las cuales contamos con buenas publicaciones. Bueno, si ustedes recuerdan, el impresionismo fue un movimiento que en Europa va a empezar a cuestionar la gramática renacentista, la gramática compositiva renacentista, allá por la década del 70, 1870. 30 años después, Martín Malarro regresa de un viaje a Europa. El viaje a Europa va a ser un camino común para los artistas que se forjen en estas décadas, trayendo las innovaciones de lo que es el impresionismo. Malarro se aparta del grupo Nexus, que vamos a referenciar en la diapositiva siguiente, en el tema siguiente, perdón, y va a, junto con Ramón Silva y Walter Di Navasio, si se fijan, tienen en común haber muerto demasiado jóvenes. Recuperan la pintura al aire libre, el plein air, y bueno, pero el paisaje que van a pintar es un paisaje criollo, argentino, la pampa, los horizontes, ¿sí? Bueno, estos son algunos cuadros del impresionismo para que ustedes vayan intentando establecer una comparación. El impresionismo, recuerden que se basaba en la captura de los elementos fugaces, el vapor, la iridiscencia del agua, los cambios de luz, la proyección de la luz sobre el objeto cómo cambiaba a través de el flujo distinto que recibía. Bueno, estos son cuadros típicos del impresionismo europeo. Esa es lo que acá están viendo, bueno, es básicamente la composición a través de la técnica de la coma, de la yuxtaposición de las comas. Y acá la captación de los elementos que eran los verdaderos temas de las pinturas impresionistas, los elementos fugaces, el reflejo sobre el agua iridiscente o las nubes que cambian permanentemente. Estamos en impresionismo europeo. Bueno, Martín Malarro tiene una historia muy particular. Él se escapa de su pueblo a los 14 años, quería dibujar. Llega a Buenos Aires a los 14 años, estudia con algunos profesores con los que puede, se gana la vida ilustrando revistas, libros y algunos productos que empezaban a circular de manera masiva, por ejemplo, los cigarrillos. Y en la página policial del diario de La Nación él ilustra las noticias. Es un ilustrador, básicamente, con un manejo óptimo del dibujo. Estas son algunas de las revistas ilustradas por Martín Malarro. La Vasconia es una revista de migrantes vascos, y las dos figuras de gauchos que ustedes están viendo son ilustraciones de libros
de autores que ejercen el género de la gauchesca. Leguizamón se llama uno, Martiniano Leguizamón. Bueno, Malarro viaja a París puntualmente, conoce a los impresionistas y vuelve al país ya con toda la perspectiva impresionista, pero intentando aplicarla a un paisaje natural. Viaja a la Patagonia. En Patagonia lo que hace es ilustrar a través de este óleo un atardecer, un cuadro marino, pero con el cielo patagónico. Y tiene para la época mucha repercusión porque prácticamente estos temas no eran desarrollados, y mucho menos con el interés por captar la luz y el cielo patagónico. Bueno, Malarro recurre a la temática impresionista, pero no tanto por el valor de la luz, sino por el juego de colores. El tema de las parvas de algún cereal, son elementos recurrentes en la tradición pictórica impresionista. La búsqueda de Malarro acá es una búsqueda de colores, y va a tener una importancia sideral cuando sea designado a principios de 1900 como director general de escuelas. Si ustedes en su primaria cursaron manualidades, hicieron ejercicios plásticos, bueno, eso se lo deben a Martín Malarro. Él instituye dentro de todas las escuelas nacionales la enseñanza artística. Aparecen los primeros manuales, que eran manuales donde los niños de primer grado, bueno, aparte de las primeras letras, a leer y escribir, aprendían técnicas de dibujo, de pintura. Tal vez por eso la influencia de Malarro desde el punto de vista didáctico-pedagógico es tan importante para nosotros. Bueno, y los cuadros que pinta Navarro, Di Navacio y Silva, sus discípulos, van a tener este tinte. Intentar captar el alma nacional a través del paisaje nacional. Tal vez haya alguna incursión de alguna casa, pero la vegetación del lugar es lo decisivo. Lo vemos a través de ese nocturno, donde aparece un paisaje hasta espiritualizado, mucho más cerca de Van Gogh que de los impresionistas, o estos típicos arroyos de la provincia de Buenos Aires, de la llanura. Es un cuadro de Walter de Navacio, Arroyo. Acá sí vemos una técnica no tan depurada, pero que responde al impresionismo con un paisaje local. Bueno, hay varios pintores que ejercen el impresionismo por algo clave. A lo largo de estas dos primeras décadas, el paisaje nacional va a ser la fuente de inspiración. El arte nacional va a tener una fuerte raigambre paisajística, ¿sí? Bueno, no hace falta que aprendan todos los nombres, simplemente quiero que vayan viendo cómo el paisaje nacional se incorpora con la necesidad de construir una imagen de la República Argentina. Bien, hacia 1907 hay un grupo más poderoso desde el punto de vista de la política del arte. Ellos de alguna manera echan a los primeros modernos, son directores de museos, son directores de escuelas de arte, de academias, y van a imponer lo que ellos consideraron posimpresionismo, pero en una variante local. Todos ellos hacen en el 1907 una primera exposición, y en el 1911, cuando hacen una otra exposición, querían constituirse en la vanguardia intelectual, imponiendo una temática. Sin embargo, esa exposición del grupo Nexus es un verdadero fracaso que precipita la disolución del grupo. Bueno, lo más importante es Fader, Colivadino. Colivadino ya lo habíamos visto como un primer moderno,
Si recuerdan, es el autor de A la hora de la siesta, un cuadro de realismo social. Y vamos a ver algunos cuadros de algunas composiciones de Ripamonte y Cesario Bernaldo Quirós. Bueno, lo pregonado por el grupo Nexus era una fusión entre el criollismo, los temas criollos, y la tradición hispánica española. Vamos a ver que muchos arrancan de la aplicación de la técnica impresionista. Esta caricia de luz de Cesario Bernaldo de Quirós es una verdadera caricia para la vista, para la mirada. De Quirós es entrerriano, es un personaje que pertenece al patriciado local. Y si bien arranca con pinturas de paisajes, estamos viendo un autor de carácter, un autor que tiene una técnica por demás depurada. Lo que va a ser la mejor síntesis del criollismo y esa tradición hispánica, ¿no? Estos bodegones que eran muy ajenos a la tradición pictórica argentina, recién aparecen a fines de 1800, son bodegones hechas a través de las enseñanzas y el aprendizaje de la Escuela de Madrid, por ejemplo. Y hay mucha temática que refiere a ese pasado español. Ahí estamos viendo, bueno, una mujer que puede ser una andaluza, una mujer vestida de negro que remite a la tradición de las viudas españolas. Pero de Quirós lo que va a aportar es el personaje local. Con gruesos empastes va a ir mostrando, por ejemplo, este tipo de una carnicería. Es un tema desbordantemente criollo. La carne vacuna es un elemento que identifica al país, desde la colonia hasta la actualidad inclusive. Bueno, Bernaldo de Quirós forja esas imágenes así, o si no, personajes de la tradición gaucha, por ejemplo el montonero, el santero. Tiene una fuerte marca criollista o impresionista. Otro que rescata la temática gauchesca es Ripamonte. Vamos a ver los gauchos jugando la taba, los gauchos tomando, los paisanos, bueno, en este caso presenciando parte de su diversión, que es a través de una riña de gallos, o a través de paisajes locales. Esos bueyes con un empaste post-impresionista son parte del paisaje animal de la República Argentina, sobre todo de la zona rural. Si bien aparece el tema de la ciudad, aparece de manera periférica. Colivadino va a ser un pintor de los suburbios de la ciudad. Recuerden que Colivadino nosotros lo conocimos como un pintor del realismo social. Acá va a aparecer mostrando la clase trabajadora yendo al trabajo, algunos elementos del nuevo paisaje de una sociedad que se estaba industrializando, de unas ciudades que se estaban industrializando, o una temática que va a ser el puerto de la Boca. Lo vamos a ver cuando veamos a los pintores de la Boca. Pero básicamente acá se va a subvertir el eje civilización-barbarie. ¿Por qué razón? Porque lo identitario del alma argentina era el paisaje, era lo rural. La ciudad había sido invadida por inmigrantes, sobre todo migrantes no queridos. Recuerden ustedes que los migrantes que pretendía la generación del 80 eran migrantes de la Europa del Norte, sajones, franceses, y llegó la migración del sur, mediterránea. Bueno, eso convirtió a la ciudad de Buenos Aires en un lugar peligroso y por esa razón, hasta la década del 20, la ciudad no va a ser tomada como un elemento identitario. Bueno, y Fernando Fader es un pintor el que tal vez mejor transmite el paisaje. Fader era hijo de un ingeniero alemán,
se forma su primaria y su secundaria la hace en Europa. El padre lo impele a ser ingeniero como él, se recibe de ingeniero, pero se dedica toda su vida a la pintura, que era lo que quería hacer. Bueno, esta diapositiva la tenía que haber puesto al final, ¿no? Pero Fader es de alguna manera quien empuja a los artistas locales a abrir los ojos y ver su patria. El verdadero arte nacional es el arte distintivo. Puede haber campos, puede haber parvas, puede haber alambrados, puede haber horizontes y montañas, pero los alambrados, los horizontes y montañas y los hombres locales son el gran arte. Es un consejo de Fader, que toda su vida se dedica a pintar en el campo prácticamente. Él trabaja como ingeniero en Mendoza, tiene un fracaso económico estrepitoso, una inundación desbarata la represa que estaba haciendo, queda en pampa la vía, al punto tal que le confiscan todos sus bienes. A partir de 1911 Fader tiene que no firmar sus obras, si no se las confiscaban. Pero tiene suerte porque tiene trato con el dueño de la galería Müller, quien paga por anticipado sus obras, le va comprando sus obras y después él se dedica a venderlas. Los grandes escenarios que va a retratar Fader son el Ande mendocino, porque él va a vivir en Mendoza y va a vivir también en las sierras de Córdoba. Esos escenarios locales van a ser parte de esa patria y ese arte grande que va a forjar Fader. Se lo inscribe dentro del impresionismo, aunque es un impresionismo bastante empastado, diríamos. El paisaje, siempre aparece el paisaje solo, a lo sumo con algún agregado de alguna construcción local, algún rancho local o construcciones religiosas. Esta es la iglesia de Ischilín. Ischilín es un pueblito en las serranías de Córdoba, que Fader pinta hasta su muerte. Bueno, estos son los paisajes de Fader, ¿no? Este cuadro, bueno, son cuadros harto conocidos dentro de la tradición pictórica argentina, la mazamorra. Ahí estamos viendo un pintor posimpresionista, aunque la técnica a Fader no le interesaba tanto como dejar presente y plasmado en sus lienzos el paisaje nacional argentino. Bueno, madres. Polisémico. ¿De quién estamos hablando? ¿De la mujer o de las cabras? Bueno, Fader tiene una salud muy, muy quebradiza. Él es tuberculoso. Eso se había radicado un tiempo en Buenos Aires, pero su enfermedad lo lleva al aire puro de las sierras cordobesas, y gran parte de su vida lo transcurre recorriendo las serranías. Él se compra un Ford, el Forcito le decía, y recorre pintando. Una vez al año la Galería Müller le organiza una exposición donde puede vender sus obras. Eso lo alivia económicamente, y hasta el día de su muerte puede vivir de su pintura. Bueno, y aquí la vida de un día es una pintura de un rancho, un paisaje con un rancho en Ojo de Agua, norte de Córdoba, donde estamos viendo una reminiscencia a las series impresionistas. Son 8 cuadros donde Fader, desde la misma posición y en diferentes momentos del día o de los días que haya utilizado para pintar, lleva a la tela un paisaje único. Bueno, y Fader es esto. Fader es un maestro en el manejo de los azules, los colores oros y los colores lilas, ¿sí? Bueno, Fader, debido a su enfermedad, muere en el año 1935 y está enterrado en el cementerio de Ischilín, donde también había un hospital para tuberculosos. En ese entonces la tuberculosis mataba.
y queda como legado esa obligación a ver el paisaje nacional. Había que ver de otra manera la realidad paisajística circundante. Acá, bueno, estamos viendo un artista excepcional, ¿no? Año de la nobleza sería esta traducción, año 1924. En mi introducción planteé que había sido un año de clivaje, el año donde se iba a instaurar aunque tímidamente, la vanguardia. Por primera vez iba a haber una discusión sobre pinturas vanguardistas, y en este caso el año de Emilio Petoruti, ¿sí? Ese mismo año, el premio de pintura, año 1924, había sido ganado por Alfredo Guido. Esto es anecdótico, pero quiero que vayan viendo cómo se va modificando la mirada hacia el arte a través de esta temática. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tranquilamente, el cuerpo casi clásico de ese desnudo femenino nos puede remitir a alguna obra de algún neoclásico o alguna obra de Manet. Hay fuertes reminiscencias en esa posición con la posición de la Olimpia de Manet. Sin embargo, el sombrero que esa mujer lleva en la cabeza es un sombrero de chola. Como son elementos americanos todos los objetos que circundan el desnudo femenino. El cuerpo está ubicado sobre colores fríos para resaltar su blancura. Y sin embargo, alrededor lo que hay son productos que remiten a el entorno americano. El hecho de que esta representación gane un premio nacional nos está hablando que la mirada o el gusto ya ha operado un proceso de transformación bastante fuerte. Bueno, hay toda una serie de revistas a lo largo del 20, algunas habían iniciado en las décadas anteriores, pero son revistas que tienen continuidad, son revistas que se editan durante varios años, son grandes tirajes, y eso está hablando de una inscripción dentro del consumo local de arte y crítica, ¿no? Bueno, y acá ya estamos. Esto no hace falta, no quiero que recuerden el nombre de este autor, pero ya este cuadro es de esta época, 1924, y ya estamos viendo cómo la forma remite a una organización del espacio en función de los volúmenes, ¿sí? Esa bandeja algo rebatida ya nos está hablando que hay una incorporación de la perspectiva cézanniana. Recuerden a Cézanne, que es un posimpresionista, aquel que dice que todas las formas naturales pueden reducirse a formas puras, cilindro, esfera, cubo. Y acá, aparte del mate, que es el sello local, la forma es una forma de arte nuevo. ¿Por qué razón? Porque ya se está incorporando el arte nuevo, aunque las disputas en este momento son bastante afiebradas. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que hacen estos grupos? Por ejemplo, yo quisiera leerle el primer manifiesto de la revista Martín Fierro. Martín Fierro es la revista del grupo Florida, al que voy a hacer referencia ahora. Un fragmento nomás del primer manifiesto publicado en el año 24. Leo. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, ese honorable público entre comillas, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuando toca, frente al recetario que inspira las elucubraciones de nuestros más bellos espíritus y a la ficción, al anacronismo y al mimetismo que demuestran, frente a la ridícula necesidad,
frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual, hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desinflan como chanchitos. Sigue. Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión. Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con acento contemporáneo. Bueno, Martín Fierro es un grupo de jóvenes veinteañeros que critican la solemnidad del historiador, el anacronismo, el mimetismo, y bueno, están hablando de una nueva sensibilidad. Tiempos modernos deben abordarse con nuevas comprensiones y nuevas sensibilidades. Cambiar los ojos, dice. Martín Fierro cree en la importancia del aporte intelectual de América, previo tijeretazo de todo cordón umbilical. Acentuar y generalizar a las demás manifestaciones intelectuales el movimiento de independencia iniciado en el idioma por Rubén Darío. No significa, empero, que habremos de renunciar, ni mucho menos finjamos desconocer, que todas las mañanas nos servimos de un dentífrico sueco, de unas toallas de Francia y de un jabón inglés. Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación. Bueno, el manifiesto sigue, hay varios manifiestos, pero es una buena forma de definir las búsquedas intelectuales, por lo menos de esta facción. Bueno, esto fue simplemente un ejemplo de las propuestas estéticas que tenía. Ahí enumero algunas revistas como por ejemplo Claridad, Campana de Palo, La Protesta, que son revistas de lo que ahora consideraríamos de izquierda. Estaban manejadas por grupos de, bueno, anarquistas, socialistas, comunistas. Y después, ya había anticipado, pero existían dossier, magazine, espacios de arte en los diarios de la época, ¿no? Bueno, este cuadro ya de alguna manera está marcando el desembarco de, bueno, el nuevo lenguaje que a partir de la década del 30 se va a imponer. Bueno, el grupo Florida es este. Había dicho que era un grupo veinteañero, sobre todo capitaneados por Borges, Girondo, que hablan de nueva estética, que bueno, investigan una literatura, porque ellos son literatos, igual que Marechal, y va a ser un grupo que se junta en un café de Florida a discutir, divagar, crear, proponer. Vamos a ver cómo, bueno, si bien son muchos más, vamos a ver qué es lo que trajo cada uno de ellos. Bueno, y esto lo traigo a colación para que vean que los grupos no tenían las características de la vanguardia como nosotros vimos de los expresionistas alemanes, los fauvistas franceses, que hacían un manifiesto y con variantes personales adscribían una estética y una técnica parecida. Acá vamos a ver, Borges, por ejemplo, va a empezar escribiendo dentro de una vanguardia que se llama el ultraísmo, que no la vemos. Girondo va a tener elementos del futurismo. Petoruti va a traer elementos del cubismo y el futurismo. Bueno, las disciplinas son distintas. Vemos que hay literatos, escenógrafos,
pintores, escultores, es decir, son grupos que se congregan en torno a una idea y el lenguaje plástico que tienen es bastante distinto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el futurismo, hablamos de los caligramas. Los caligramas, bueno, eran composiciones literarias de los futuristas que dibujaban con palabras imágenes a las que esos poemas remitían. Girondo, bueno, tiene mucho de esa perspectiva. Hay un libro inclusive que apunta a una experiencia con el lenguaje. Por ejemplo, este cuadro, este poema, el puro no. El no inóbulo, el no nonato, el no poslodocosmos de impuros ceros noes que noan, y noan, y plurimono noan al mormo amorfo no démonos, no deo, si son sin sexo ni órbita. Bueno, son aventuras del lenguaje. Una de las perspectivas futuristas era romper, destruir las palabras, que acá nosotros podemos ver en el caso de Girondo, ¿no? Bueno, esto es a título informativo para que vean cómo se va mezclando inclusive las propuestas estéticas de las distintas vanguardias. Hay poemas que son ritmo puro. Girondo, poema 12. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan. Bueno, y así sigue. O sea, es un poema que es un ejercicio de ritmo. Bueno, acá podemos ver algo de futurismo, pero tenemos que pensar que son jóvenes que se sienten atosigados por una tradición que los ahoga y necesitan sacársela de encima y reemplazarla por estéticas nuevas, lenguajes nuevos, ¿no? Bueno, y para ello el ícono, el hito, va a ser Emilio Petoruti. Petoruti había nacido en La Plata, año 1892. No le gustaba ir a la escuela. Él se escapaba de la escuela para ir a dibujar al bosque pájaros, plantas. Pájaros, plantas. Y bueno, se va a Europa. En el año 1914 conoce a los futuristas. Es más, él expone siendo muy joven. A los 20 años ya es un artista conocido. Publica en la revista La Cherva, que era una revista de los futuristas. Conoce a las vanguardias de la época y después de varios años, más de una década, en el año 24 retorna al país. Y había sido ya avisado ese retorno para hacer una exposición con los cuadros que habían sido consagrados en Europa. A Petoruti no se lo considera, en Europa no se lo considera futurista por la síntesis que establece entre el futurismo y el cubismo. Así que se lo denomina un pintor cubo-futurista. O sea, un pintor que logra amalgamar el movimiento futurista con la descomposición en planos de los pintores cubistas. Bueno, vemos dos cuadros de esa época: Expansión dinámica, donde vemos las ideas fuerzas que son propias del futurismo, o Dinámica del viento. La preocupación de Petoruti en ese entonces, estamos hablando del año 1914, 1916, era de qué manera se puede pintar el movimiento. Bien, pero cuando en el año 24 expone en la Galería Whitcomb, que fue un verdadero hecho cultural, terminó a los puñetazos, la crítica la crítica típica lo defenestra, dice cualquier cosa, dice, pero bueno. El grupo Florida lo ensalza y lo acoge como un hijo, un compañero. Pero cuando en el año 24 expone con cuadros de índole cubista. Acá estamos viendo, bueno, cuadros que nosotros identificamos rápidamente con el cubismo sintético. O los músicos, los caminantes, perdón, los arlequines, los músicos son
temáticas acostumbradas para el cubismo y sobre todo el cubismo sintético. Bien, Pettoruti, ¿qué es lo que agrega? Bueno, agrega en primer lugar un cubismo que no apela a la cuarta dimensión, sino que de faceta descompone los planos de manera frontal. Y también faceta la luz. El gran protagonista de los cuadros cubistas de Pettoruti va a ser la luz. La luz del sol, perdón, aparece como si fuera un plano más. En ese cuadro, que se llama Pettoruti, ustedes pueden ver cómo la luz está inclusive antecedida por nubes, lo que sería imposible si no fuera una reducción al plano, ¿no? Bueno, y aparecen elementos provocadores para la época, poesía y arte bolcheviques, ¿no? Que son referencias a, bueno, esto sol argentino. Acá estamos viendo el tratamiento en planos tan caro para Pettoruti, con elementos que son propios de Argentina, como es el sifón. Bueno, vemos el plano rebatido, vemos la descomposición de los planos tan típica, y acá mejor puede apreciarse de qué manera la descomposición de Pettoruti siempre es frontal. Y en este cuadro, que es el cuadro La Pensierosa, bueno, vemos una organización de atrás hacia adelante, cómo se sale de un plano oscuro hasta llegar a la mayor carga lumínica que impacta sobre el pecho y el rostro de la mujer, que solamente se le puede ver un ojo. El título es La Pensativa. Bueno, Pettoruti llega a ser director de Museo de Arte en La Plata. Allí da rienda suelta a la invitación a artistas de la vanguardia. Eso va a lograr un impulso por demás importante para los pintores que estaban innovando técnicamente. Pero va a terminar, muere en el año 65, no recuerdo el año que muere. Cuando muere, la última fase recupera una técnica, una forma que es la abstracción. Bueno, en Ibi et Iber, que corresponde a la última etapa de Pettoruti, nosotros vemos como un plano está descompuesto hay 6 planos descompuestos. Hay que hacer un ejercicio intelectual para ver de qué manera se descomponen esos planos. Hay 6 planos de distintos colores, organizados de una manera que esa abstracción invita a la polisemia. Hay algunos que ven un rostro, pero bueno, el manejo del plano es magistral. Hay un relato que cuenta la historia de Emilio Pettoruti, hijo de migrantes, que se lo bautiza con un baño de vino. Tenía un abuelo que cuando tenía 8 años estaba pintando en el paredón de su casa en La Plata, cuando tenía 8 años Pettoruti, y el abuelo, un tano casi semi-analfabeto, le dice: no tenés que copiar pájaros, sino inventarlos. Y Pettoruti cuenta que esa fue prácticamente toda la guía de su vida, inclusive cuando vuelve, casi 30 años después, a esa casa materna, vuelve a sentir a la voz del abuelo, que había muerto hacía varias décadas, con ese comentario que tenés que inventar los pájaros, no copiarlos. Bien. Bueno, Pettoruti por esa razón es el personaje clave en la evolución de la pintura. Por supuesto que estas cuestiones no deben tomarse de manera unívoca. En Florencia, cuando Pettoruti
está en plena Primera Guerra Mundial. Florencia no sufre los embates de la guerra. Conoce otro personaje, otro argentino, que se llamaba Alejandro Schulz Solari. Alejandro Schulz Solari. Un personaje por demás inclasificable. Schulz Solar se cambia el nombre, o sea, lo que hace es un anagrama con los dos apellidos de su padre y su madre. Schulz pasa a ser Xul, que es sol, y solar remite al sol, es una repetición, una reiteración de lo lumínico y la luz del sol. Bueno, se hace amigo de Petoruti. Durante mucho tiempo se ganan la vida cosiendo bolsas de arena para las trincheras. También ilustran publicidades. Recorren distintos museos y vuelven juntos en el año 24 a exponer cuadros que eran rotundamente distintos a lo que la tradición argentina tenía acá. Schulz Solar decía que es inclasificable porque los cuadros, algunos suelen asimilarlo a Paul Klee. Paul Klee, si no vieron algunos cuadros, pueden googlear. Paul Klee es un expresionista del Jinete Azul que tenía varias características parecidas a Schulz Solar, pero Schulz Solar es un pintor que es muy difícil incluirlo dentro de algún estilo, alguna corriente. Autodidacta, músico, inventor, inventa juegos, inventa lenguas, astrólogo, tarotista. Era un personaje múltiple. Un personaje casi un personaje muy parecido a los poemas de Oliverio Girondo. Decía un personaje de Girondo porque, por ejemplo, en Espantapájaros, Girondo dice: yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo, es tal la aglomeración de las que me rodean que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Bien. Bueno, esta multiplicidad de disciplinas que manejaba Schulz Solar lo traduce en unos cuadros donde ya dije que son inclasificables, pero unos cuadros donde aparecen siempre senderos, escaleras, soles, lunas, edificios delirantes, árboles de estaturas impresionantes, reminiscencias al pasado precolombino, y están muy relacionados con la formación y las disciplinas que practicaba Schulz Solar. Hay muchos signos que son signos que vienen del tarot, yo los desconozco, pero los senderos y las escaleras siempre ascendentes hacen referencia a un camino espiritual en ascenso. Estos son los senderos y las escaleras en sentido ascendente. Fíjense esa arquitectura delirante de la que habla Horacio Salas, y la dimensión humana, prácticamente nimi, insignificante en relación a todas estas cuestiones. Estas son las ciudades que imagina Schulz Solar. Después hay una combinación permanente con elementos del pasado precolombino. La serpiente es un elemento
presente, por ejemplo, en este juego de sierpes. La serpiente es un animal de poder en todas las culturas, de las culturas precolombinas, asiáticas, americanas. Y aquí aparece reiterando un ejercicio plástico que es el arte de la radiografía. Si ustedes recuerdan, sobre todo las pinturas rupestres prehistóricas patagónicas, van a ver que esa radiografía donde se podía ver el guanaco nonato o el corazón, extraído en esta composición de Jules Solar. Él inventa una panlingua que cree que el mundo va a hablar, una suerte de esperanto moderno, pero también inventa el neocriollo. El neocriollo es una síntesis del castellano y el portugués que Jules presiente va a ser la única lengua definitiva en la América Latina, en la América hispánica. Aparece acá, por ejemplo, elementos relacionados con las lenguas nahuas, lenguas aborígenes. Bueno, y la luna va a representar lo femenino, el sol lo masculino. Y estas son las ciudades que vuelan de Jules Solar, ¿no? Es una ciudad que está manejada por hélices, con globos tal vez aerostáticos. Pero bueno, Jules fue eso, fue un personaje de ficción, inclusive la muerte de él es bastante particular. Muere pasando los 70 años y si bien no pudo tener continuadores porque era inimitable, junto con Petoruti plantan bandera a los nuevos lenguajes que se van a definir en la década siguiente y van a estar presentes de una manera ineludible. Bueno, el grupo Boedo está formado también por periodistas, escritores, pintores, escultores, grabadores. Ellos son los más importantes. Tuñón es un poeta, Leonides Barletta es un dramaturgo, Junque es un poeta lunfardo, y los últimos tres, Hebeker, Belloc y Vigo, son básicamente grabadores que vienen de lo que en el año 1914 se conoció como artistas del pueblo, artistas de barracas, que es una zona pobre de Buenos Aires. Estos sí profesaban una militancia a nivel artístico, adherían a corrientes políticas, eran anarquistas y comunistas, y encontraron en el grabado una forma más rápida y numerosa y efectiva para la comunicación de sus ideas. Bueno, estos grupos que, bueno, se los conoce como Grupo Boedo, pero también en Boedo se juntan editores de distintas revistas, van a tener como órgano de difusión durante mucho tiempo esta revista, la revista Claridad. Y si ustedes ven las dos tapas, ahí están viendo, bueno, una estética que profesa una ética, la ética del combate, la ética de bueno, la denuncia al nazismo, al fascismo. Y el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, que se conoce por el asesinato de dos líderes sindicales de Chicago que fueron condenados por la justicia y condenados a muerte y ejecutados por el reclamo de derechos laborales. Bueno, otra etapa. Y acá estamos viendo la temática. Belloc van a llevar al papel, porque son básicamente xilógrafos o litógrafos, los personajes populares. Este cuadro remite a vagos y pescadores. Son los personajes de pueblo, el pueblo de a pie. Hebeker, Guillermo Fallo Hebeker, va a tener toda una serie. Este pertenece a la serie El Conventillo,
pero tiene otros, La ciudad de Buenos Aires, o otra serie que se conoce como La mala vida, donde representa representa la vida cotidiana de la gente pobre, la gente trabajadora. Este cuadro es un cuadro de una oscuridad abrumadora. Se está velando un muerto dentro de un ambiente muy lóbrego en un conventillo, y esa es la temática que recogen los artistas del pueblo y el grupo Boedo, ¿no? Bueno, este cuadro no tiene nada de alegórico. Abraham Regino Vigo fue un siciliano que a los 2 años ya vivía en Buenos Aires, y la producción de Vigo es una producción completamente política, además de la calidad estética para lograr eso, ¿no? Fertilizantes. ¿Y qué son los fertilizantes? Bueno, el abono que le da vida a las banderas, son los muertos de la guerra. O este grabado que se conoce Los Capitalistas, donde estamos viendo, bueno, seres abominables que son los capitalistas, pelados, panzudos. Atrás hay una ciudad junto con torres de petróleo y fábricas, y bueno, junto a mucha muerte, ¿no? Estos grupos consideraban el capitalismo como el mal de la humanidad. Es bastante contundente el mensaje de Vigo acá, ¿no? Y bueno, a la derecha también de Vigo tenemos un grabado que se conoce como, que es el orador, que es un mitin político muy común en la época. Y a la izquierda tenemos una crucifixión muy particular. El Cristo está crucificado de pecho a la cruz, desnudo completamente, se ven las nalgas. La Magdalena llora desnuda abajo. Hay 2 burgueses a sus costados. Yo no sé si ustedes recuerdan o vieron el matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Bueno, esos 2 personajes están tomados de ese óleo, que es del 1400 flamenco. Pero bueno, lo más trágico es la crucifixión de Cristo y el título: por rojo, por negro, por judío. O sea, no hay ninguna alegoría a esto. O sea, la crucifixión de Cristo se debe haber sido rojo o negro o judío. Bien, y la ciudad va a aparecer acá. La ciudad va a aparecer en Florida y Boedo como tema. O sea, esa ciudad desprestigiada en las décadas anteriores va a aparecer como un tema de la vida moderna. El hombre moderno vive en ciudades, no vive en el campo. Hebeker, está mal escrito, ahí dice Habecker, no, pero es Hebeker, Guillermo Facio Hebeker, va a presentar la ciudad, pero una ciudad que aturde, una ciudad donde los dibujos son inconclusos, es muy difícil entender el mensaje. Está relacionado la ciudad con la noche, con el pecado, con la prostitución, con los bailes. Si ustedes se fijan, esa puede ser una calle pertenece a la serie Buenos Aires. Son una serie de grabados que muestran a esta ciudad confusa y abigarrada, que es de alguna manera el impacto que deja esta ciudad, que es la París de América, a aquellos personajes que se arriman de las orillas o se arriman del interior y quedan completamente aturdidos por lo pecaminoso, lo luminoso y lo distinto que es el Buenos Aires de ese entonces. Bueno, en el 30 hay un golpe de Estado, el primer golpe de Estado, que derriba a Irigoyen, y en este grupo, el grupo de los artistas del pueblo, hay un escultor que en homenaje a los muertos por el golpe, que son varios centenares, esculpe esa piedad moderna con una posición de Cristo en una diagonal bastante llamativa, pero está dedicada a
los muertos por el golpe del 30. Acá se va a conjugar la tradición, o sea, porque eso es una temática judeo-cristiana y renacentista desde el punto de vista estético, con un contenido político de 1930. Bueno, estos si me remito a estos grupos de la década del 20, a pesar de todas sus divergencias, había un elemento que los unía. Eran lo que Borges decía, la conversación de lo gauchesco con lo universal. Es decir, hay elementos que son propios de la zona, de la patria, de la región, del lugar, pero hay elementos que son universales. Y encuentro en El Gaucho, un poema de Borges, una fabulosa síntesis de esta conversación entre lo local y lo universal. Bueno, todos nosotros tenemos en la cabeza la imagen de un gaucho, ¿no? Pero fíjense cómo lo pinta Borges. Este poema aparece en El Oro de los Tigres y dice: hijo de algún confín de la llanura, abierta, elemental, casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de baraja y taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo, fue perdiendo todo. Hoy es polvo de tiempo y de planeta, nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida. Fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da. Fue el que mató a la Prida. Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron. En los azares de la montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria, que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo soy gaucho. Fue su suerte. No imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario, entró en la muerte. Bien, este poema resume esta búsqueda que creo que logran los artistas de la década del 20, del Annus Nobilis, del año de la nobleza, conjugando elementos que están relacionados con tradiciones, tradición judeo-cristiana, técnica renacentista, con problemáticas, temáticas, paisajes locales. Bueno, hacemos una primera parada.